Hemos estado estudiando, como ustedes ya saben, el libro de Josué. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el capítulo 18 y 19. Ya las tierras han sido conquistadas, están en el proceso de repartición. Versículo 1 dice la escritura que se establecen en Silo, establecen el tabernáculo. En el versículo 2 y 3, Josué le llama la atención a 7 tribus porque ellos no toman la tierra, no la poseen la tierra, ¿verdad? Voy a hacer algo. El versículo 1, 2 y 3 lo voy a dejar de último y quiero que me acompañe ahí con su Biblia al versículo 4, el capítulo 18, versículo 4, y voy a leer, espero no aburrirlos, a mí me gusta usar mucho la palabra de Dios. Su versículo 4. Señalar 3 varones de cada tribu, ya él le ha llamado la atención, el versículo 3 le llama la atención, ¿por qué no toman esa tierra? Dice, señalar 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí y la dividirán en 7 partes y Judá quedará en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo, al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí. Y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de Gad, también y Rubén. Y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Levantándose pues aquellos varones fueron y mandó Josué a los que iban a delinear la tierra, diciéndoles: id, recorrer la tierra y delinearla y volver a mí para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones y recorrieron la tierra delineándola por ciudades en 7 partes en un libro y volvieron a Josué en Silo. Ok. Aquí me llama la atención el versículo 7. Dice que la tribu de Leví no le iban a dar tierras, imagínense ustedes, después de ser parte de un proyecto y que ya no le den nada. Pero lo que pasa es que el Señor a esta tribu la había usado, o sea, la había nombrado como parte de él, la que eran los sacerdotes, los que se iban a encargarse de su tabernáculo. En Números 3:12, oigan lo que dice: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Si Dios no hubiera declarado que los levitas eran de él, pero dice en lugar de todo primogénito. ¿Quiénes son los primeros de sus papás? El primero que nació. Yo creo que hay primogénitos ahí. Según esta palabra dice que usted tenía que ser de Dios, o sea, dedicado a Dios, servirle a Dios. Pero el Señor dice: yo he tomado a los levitas en lugar de todo primogénito. ¿Saben? Esta tribu fue usada en lugar de todo primogénito, fue elegida. En Deuteronomio 10, su versículo 8 y 9, dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto, para que estuviese delante de Jehová para servirle.
y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad en sus hermanos. Jehová es su heredad como Dios lo dijo. Esta es la razón, hermanos, por qué la tribu de Leví no le dieron tierras. Pero, ¿será que hay privilegio más grande que servirle a Dios? ¿Verdad que no? Es un privilegio grande. Cuando alguien es escogido, hermanos, para servirle a Dios, ¿saben qué es capaz? Y aquí tenemos un testimonio grande. Es capaz de dejar su carrera de arquitectura por servirle a Dios. Ese es el testimonio de nuestro pastor. Arquitecto con un futuro tan grande, pero su llamado lo hizo dejar esa carrera tan buena. Y así usted puede enterarse por grandes siervos de Dios que han dejado grandes cosas, buenos proyectos por servirle a Dios. Amén, ese es un privilegio. De Josué capítulo 18, del versículo 10 al 28. Y todo el capítulo 19, del 1 al 51, está cuando Josué comienza a repartir la tierra y nombra, ¿verdad?, a todos, de dónde le toca, hacia dónde. Pero hay un versículo que me llama mucho la atención, que es capítulo 19, versículo 9. Dice: y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Esto a mí me hizo, me quedé impresionado. ¿Cómo es posible que un líder que está al frente de todo y que prácticamente fue al que querían matar, era el loco, todos los pueblos que enfrentaron a él querían matar, conquistan todo y ahora resulta que de último se queda? De último. No le dan heredad, sino que dice que de último. Dice: después que acabaron de repartir la tierra por heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel, o sea, las otras tribus, le dieron a Josué, hijo de Nun, heredad entre ellos. Le dieron un pedacito de cada uno, ¿verdad? Constantemente le hemos estado nosotros, los que hemos predicado, y usted lo puede leer en otro lado también, que Josué es figura de Cristo. Es figura. Y este es uno de los mejores ejemplos. Cristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su trono por bajar a la tierra para dar su vida por cada uno de ustedes y por mí. Aquel que no tenía pecado se hizo pecador por ti, mi hermano, y por mí. ¿Comprenden la dimensión de Josué? Dice un dicho por ahí que el que reparte agarra la mejor parte. Josué no fue así. Josué le repartió a todos y de último se quedó. Yo creo que Josué había leído Mateo 19:30, donde dice: pero muchos serán los postreros y los postreros los primeros. Yo creo que Josué tenía conocimiento de algo.
Esta escritura no la apunté, pero me la encontré por ahí, me llamó mucho la atención y me encantó. Romanos 12:3, si los hermanos de multimedia lo encuentran, les agradecería. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Señor nos quiere humildes. ¿Cuál es tu título? ¿Cómo te comportas con tu gente, con tus compañeros de trabajo? Si tú estás en un buen puesto. La humildad. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice, a cada cual que sea entre nosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Pablo está hablando de humildad, de sencillez, de amor hacia los demás. Bueno, dicho esto, hoy sí voy a que estudiemos el versículo 1 del capítulo 18. Yo lo dejé ahí porque quiero cerrar la prédica con estos 3 versículos. Josué 18:1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. El tabernáculo no había tenido un lugar fijo. Durante 40 años anduvo. Donde la nube se detenía, ahí estaba el tabernáculo. Pero lo levantaba. Quisiera molestar a los chicos de multimedia que me pusieran una imagen que les pasé. Ahí está el tabernáculo. No sé si logran ver ustedes las líneas rosaditas, yo creo que es. Hay 3, una grande y las otras 2 que están. La primera, esas eran las puertas. La primera entraba uno al atrio, la segunda al lugar santo y la tercera al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Hay un estudio muy bonito sobre el tabernáculo y la figura de Cristo. ¿Cómo creen ustedes que se llamaba la primera cortina? O sea, la puerta. Se llamaba el camino. La segunda, la que uno lo entra al lugar santo, se llamaba la verdad. Y la tercera, donde uno entraba al lugar santísimo, se llamaba la vida. ¿Saben por qué Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Por eso. En Él se estaba cumpliendo el tabernáculo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Él es nuestro camino, hermano. No hay otro. Amén. No hay otro. Silo significa lugar de paz y descanso. Yo no sé cuál fue la razón por qué eligieron a Silo, pero les voy a dar un par de razones. Una, tal vez porque era el lugar central de donde ellos se habían ubicado. Estaba protegida y aislada, y quedaba en la parte que le tocó a la tribu de Efraín, a la cual pertenecía Josué. Ahí sí fue bien inteligente Josué, porque dijo: no quiero que la presencia
de Dios se vaya muy lejos de mí. ¿Te recuerdan la prédica del domingo? Josué no quería que la presencia de Dios se fuera lejos de él. Y eligió un lugar que le quedaba cerca. Quiero que me acompañen a Deuteronomio 12, del 5 al 7. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, dice, para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Miren qué tremendo esto. Al principio les dije que Josué, ¿verdad? Pero como Josué se dejaba guiar por el Señor. ¿Te recuerdan que Moisés igual lo hacía? Pues Josué lo hacía igual. Ese lugar de Silo fue escogido por el mismo Señor. Porque cuídate, dice, de ofrecer en otro lugar. Era ese el lugar. Avancemos. Versículos 2 y 3 de Josué 18. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posición, y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ese hasta cuándo, hermanos, ¿no les suena? Yo lo dije así con gracia, pero Josué yo creo que lo regañó. ¿Hasta cuándo? Otra versión, la palabra de Dios para todos dice, oigan, ¿cuánto tiempo más serán unos cobardes perezosos? En esa versión, ¿cuánto más serán unos cobardes perezosos? Esas tribus, las 7 tribus, solo para conocimiento, eran la tribu de Benjamín, Simeón, Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan. Creo que debido a que Israel, o sea, el pueblo de Israel, habían tomado muchas posesiones de los pueblos que conquistaron, ellos vivían bien, se habían acomodado a esos lujos que ya no les importaba poseer una tierra. Estaban pensando en el hoy, no pensaban en el futuro, sino que en el hoy. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros, pensamos en el hoy, en el ahorita. Y no queremos poseer lo que ya nos pertenece. No queremos venir y agarrar lo que ya Dios nos dio. Negligente les llama Josué a ellos, cobardes, perezosos. ¿Por qué no vienen a tomar lo que ya les pertenece por derecho? Por eso el título. Toma lo que ya te pertenece. En 1 Timoteo 6:12 hay una amonestación de parte de Pablo para la iglesia. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice: pelea la buena batalla. Echa mano de la fe, echa mano de esa vida eterna. ¿Quiénes tienen su vida eterna ya?
quienes creen que esa promesa se va a cumplir con nosotros. Amén. Entonces, que nadie les venga diciendo que no la tienen. Esa promesa es por fe, porque ustedes la eligieron. ¿Verdad? A veces nosotros, el enemigo nos hace pensar que cualquier error nos aparta de esa promesa. No lo estoy instando a que cometa errores, no, pero ¿quién es justo aquí en la tierra? La palabra de Dios dice que no hay uno solo. Todos cometemos errores, pero la palabra de Dios también dice: si alguien ha cometido pecado, ahí tiene a nuestro abogado, a Jesucristo el justo es. Amén. Dice la escritura en Romanos 8:32. Este me encantó. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Si el Padre nos dio a su hijo, hermanos, ¿cómo no nos va a dar todo? No has conseguido nada ahorita, no te preocupes, sigue orando, que la promesa ahí está. No has recibido ese don que tanto anhelas. Sigue orando, sigue luchando, sigue peleando la buena batalla de la fe. Pero hazlo. Si el Padre no dijo no a entregar a su hijo, dice la palabra, ¿cuánto más no nos dará todas sus bendiciones? ¿Sí? Yo sé que a más de algunos le está hablando el Señor directamente. Toma la palabra de Dios. Tómala. Romanos 8:37 dice: eres más que vencedor. Dice. ¿Amén? Eres más que vencedor. Voy a leer algunas promesas que Dios nos dio. Quise poner esta solo para como que cimentar bien tu fe. Tú ya lo sabes, pero algunos tenemos dudas. Juan 1, del versículo 11 al 13. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de varón, sino de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Su pueblo no le recibió. ¿De quién está hablando Juan? De Cristo. Pero a los que creen, dice, en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos. ¿Quiénes son hijos de Dios? ¿Por qué no le brindas un aplauso a tu Padre? Gracias, dile, abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca y dile: gracias, Padre, gracias por adoptarme y soy hijo, soy hijo, soy hijo, soy hijo. Somos hijos, hermanos. Somos hijos. Toma lo que es tuyo, tómalo, toma posesión. No eres un adoptado, ya sos hijo. Lucas 11:13, otra promesa. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a aquel que se lo pide? Si nosotros, siendo malos, dice, no le podemos dar algo malo a nuestros hijos, sino que le damos lo mejor.
cuánto más tu Padre, que ya entregó a su Hijo, le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. El único requisito es, pídelo, porque ya te pertenece, ya está. Solo pídelo. Amén. Lucas 10:19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. El Señor les ha dado potestad, autoridad de hollar, de pisotear a tus enemigos espirituales, a tus enemigos, aquellos que les das envidia tú porque te miran bien. ¿Saben una cosa? Una vez yo no sabía, enfrente de mí estaba una bruja, yo hacía mi célula y ella llegaba ahí. Y una vez me sentí morir, ustedes, yo iba para un desayuno de pastores que me habían invitado, no es porque sea pastor todavía, pero por alguna razón el Señor, me recuerdo que estaba predicando el profeta Horacio Lee, y con el amigo que iba, yo le dije, hermano, yo me voy, yo no aguanto, me siento desmayar. Y cuando el pastor me dijo, quédese, yo sé que Dios va a hacer algo. Y cuando empezó la prédica y terminó y comenzó a ministrar, el primero que agarra al profeta fue a mí y me dice, hijo, dice el Señor que te han querido matar. La bruja llega a tu casa, pero en menos de 8 días te la quita. En menos de 8 días. Y oró por mí. Regresé sano para la gloria de Dios. A los 3, 4 días, no sé, vi a la señora marcharse, regresar a su pueblo Honduras. Hasta ahí yo me quedé con dolor porque dije, no logré que aceptara a Cristo. O sea, yo no sabía que hacía brujería. Después, 2 de las que sentían ahí conmigo, lástima que se fue doña fulana, le digo yo así. No, mejor que se ha ido. ¿Y por qué? Porque ella era bruja, si ahí tenía un centro allá adentro, nosotros íbamos ahí con ella antes. Dios nos ha dado la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Efesios 1, su versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya te bendijo, hermano. Tus bendiciones están en los lugares celestiales, solo pelea por ellas. Mira, yo no he recibido nada, pero sigo peleando la buena batalla y yo sé que en su momento el Señor va a hacer algo. Porque Él no es hombre para mentir. Amén. Cuatro, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú y yo hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Con el propósito de qué? De ser santos. Ser santo. Tú has sido santificado por medio de la sangre de Cristo. Amén. No les estoy hablando nada fuera de la palabra. Cinco, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice. ¿Para qué Dios nos escogió? Dice, para alabanza de su gloria, de su gracia,
con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice. Versículo 7, en quien tenemos redención por sus sangres, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Saben? Según la riqueza de su gracia. Y concluyo con esto, ya me marcó rojo, por Dios. En Lucas, capítulo 15, del 11:32, está la historia del hijo pródigo. ¿Amén? Para los que no lo saben, yo creo que la mayoría es una parábola muy bonita. Solo quisiera molestar al chico del piano. En la parábola habla de un hombre rico que tiene 2 hijos. El más pequeño le pide su herencia. El padre decide repartir la herencia. Si ustedes la leen en casa se darán cuenta, él hereda a los 2. El más joven se va y despilfarra, malgasta la herencia. Dice la escritura que en el momento en que él desea comer la comida de los cerdos, pero dice que en ese momento él recapacita y piensa: en la casa de mi padre los siervos comen mejor que esta comida de los marranitos. Y se va. Ustedes conocen la historia. El padre le pone un anillo, le pone vestiduras y mata al mejor becerro y hace una gran fiesta. Amén. El hijo mayor que está en casa, él no se fue, se pone enojado por eso. Se pone enojado. Y el hijo le dice: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice: sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Posee lo que es tuyo. No esperes, hermano, que regrese el hijo pródigo y Dios le entregue todo eso que ya te pertenece a ti. No dudes en tu salvación. Si tropezaste, levántate, pero sigue adelante. Sigue adelante. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?